Hola, hola, muy buenos días. Bienvenido a nuestro sexto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro último espacio abierto de esta tercera semana de trabajo. La orden del día es la siguiente. Ya la conocen de alguna manera, pues ya la hemos estado trabajando. Presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de efectuar a lo largo de este sexto espacio abierto. Pues bueno, siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionada con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa. Al campo disciplinar al que pertenezco es al de la comunicación aquí en Prepa en Línea Z. El propósito de nuestra sesión, de igual manera ya lo conocen porque es el mismo que hemos estado trabajando, el cual es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta tercera semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Ese es nuestro propósito. Hoy tenemos un tema, o la conclusión del tema que iniciamos el día miércoles, que fue el Future Tense. Nos toca hablar acerca del will, un punto gramatical que a algunos les causa conflicto entenderlo porque buscan darle traducción al will. Y el will por sí solo, dentro de este contexto, que el contexto es el de los futuros, no tiene traducción, es decir, no le van a encontrar significado a la palabra will, como de igual manera no le encuentran significado al auxiliar did, do, en cuanto a traducirla de manera literal. Sí tiene un uso y cambia el significado de la oración al momento de hacer uso de estos dos auxiliares, do, did, pero en sí una traducción tan marcada y clara que nosotros busquemos o que nosotros querramos o que por ahí podamos obtener, pues no la va a haber. Lo mismo va a suceder con el will. Por sí solo no tiene un significado dentro de este contexto. En otro contexto entenderán que el will significa tener ánimos de, la voluntad de, aplica de esa manera, ¿ok? En este contexto no es que no aplique de esa manera, porque de hecho tendría que aplicar de esa manera, pero para evitar confusión, para evitar que ustedes o que en general los estudiantes malinterpreten el will, la traducción que se le da directo hacia los verbos. Es decir, una vez que el will acompaña a ciertos verbos, los verbos en sí son los que sufren una transformación en cuanto al significado. Ahí es donde van a encontrar en sí el significado completo del uso del will. Pero solito que diga, no sé, correr, caminar, jugar, es decir, will, tengo la traducción, no la tiene en este contexto de los futuros. Es importante entender esto porque creo que les dije también en la segunda o tercera sesión, el inglés es de los idiomas más fáciles de acuerdo a lo que señalan varios teóricos del lenguaje. ¿Por qué? Porque sus estructuras son fáciles, son básicas, no tienen mayor ciencia, lo único que se hace en el inglés es ensamblar, es decir, traigo ya una serie de palabras que quizás que tengo ahí en mis tablitas como verbos, como adjetivos, como pronombres, y lo único que hago es comenzar a ensamblar esas palabras, dado que esas palabras no tienen mayor mutación, dirán algunos. Nosotros en español es un tanto difícil hacer eso, dado que nuestras palabras, sobre todo los verbos, tienden a tener bastantes variaciones, mientras que en el inglés van a encontrar una variación minúscula de cada uno de los verbos. Y lo que se hace simplemente es ensamblar. Traigo sujetos, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Traigo verbos, el que yo guste, y se lo pongo directamente. Ni siquiera necesito, como por ejemplo con el verbo jugar, no necesito aprenderme el sinnúmero de conjugaciones que tenemos en español, por ejemplo, porque lo único que voy a hacer es colocar al verbo jugar pegadito al sujeto. Por ejemplo, digo I play. Y con eso ya dije yo juego. Pongo de nuevo play con you play, y con eso ya dije tú juegas, juegas. Pongo pegadito el play con we y digo we play y digo jugamos.
¿Qué sucedió con el play? Tanto en I como en you como en we es exactamente el mismo verbo. No tiene mayor diferenciación, no tiene mayor diferencia entre lo que nosotros hacemos en español o con lo que nosotros hacemos en español. Nosotros decimos juego, juegas, jugamos, jugaron, y este verbo va a comenzar a sufrir muchas variaciones. Eso no sucede en el inglés. El inglés simplemente ensambla. Y les dejo esto en su mente para que tengan claro eso, que si ustedes buscan darle conjugación a los verbos, la van a encontrar no directamente con el verbo, sino la van a encontrar con el sujeto que le adhieran al verbo. Pongo play de nuevo como ejemplo, y ese play va a aparecer con I, con you, con we, con they, por ejemplo. Y la variación mínima que va a sufrir, sobre todo este ejemplo que les estoy dando, que es en presente simple, es con he, con she y con it. Y lo único que hacemos es ponerle una S. Y digo, I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, they play. ¿Qué hice con esto? ¿O por qué es que les explico esto? Es importante que lo comprendan para que sepan cómo van a ir colocando las cosas. Les estoy dando un ejemplo con el presente simple, aquí el tiempo gramatical que vieron en el módulo 6. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Estas conjugaciones que tanto estamos buscando, porque eso es lo que hacemos, buscar esas conjugaciones, porque así funciona el español, las encontramos no con el verbo por sí solo, sino al momento de atribuirle un sujeto. I play, ya dije yo juego. You play, juegas. We play, jugamos. They play, juegan. Al momento de adherirle un sujeto, ahora sí ya encuentro estas conjugaciones que tanto estoy buscando. Les decía la vez pasada, creo que en la segunda sesión, si ustedes tienen contacto con algún nativo del inglés, que esté aprendiendo inglés, que esté aprendiendo español desde un nivel básico, van a encontrar las características de cómo funciona su idioma y encontrarán que dice, por ejemplo, yo jugar, nosotros jugar, ellos jugar. Al momento de que él hace eso y ejemplifica con ese tipo de expresiones el uso de alguna estructura, nos deja ver cómo funciona su idioma, porque trae las características del inglés hacia el español, lo que nosotros también hacemos del español hacia el inglés cuando estamos aprendiendo inglés o cualquier idioma. Nos deja ver justo cómo funciona el idioma del inglés. Yo jugar, tú jugar, ellos jugar, nosotros jugar. ¿Qué quiere decir? Que si a mí se me ocurre la brillante idea dentro del inglés quitarle a los sujetos, el verbo solamente dice jugar. ¿Ok? Bueno, les señalo todo esto porque, por ejemplo, para esta estructura gramatical que es el will, lo único que vamos a hacer es ensamblar de igual forma. ¿Qué vamos a hacer? Poner un sujeto, poner el will, poner un verbo, poner un complemento. No necesito mayor ciencia en esto, solamente traigo ciertos componentes y los ensamblo, obviamente dentro de un orden que debemos guardar para expresar exactamente lo que queremos, ¿sale? Bueno, les señalaba yo esto, quería iniciar con eso porque me tocó ver varias tareas de nuevo, de algunos que estuve realizando, y siguen omitiendo los sujetos. Lo único que hacen es aventar la idea solita, como por ejemplo el verbo y decir play, run y cosas como esas. Y les vuelvo a señalar que eso no les va a dar una calificación aprobatoria. A lo mejor rozará una mínima, que sería el 6, pero en sí no les va a dar una calificación aprobatoria porque recuerden que los estamos evaluando y la forma de evaluarlos es a través del uso de la estructura gramatical. Algunos me dicen, pero me recuerdo en una observación que me hizo un alumno hace unas generaciones y me decía, pero ya respondí, ¿para qué repito todo? ¿Para qué repito todo si es mucho? Es economía del lenguaje, me decía él, y le volví a señalar, sí, está perfecto. Seguramente cuando tú utilices el idioma vas a tratar de economizar. La situación es que te estamos evaluando y tienes que dejarnos ver que ya eres hábil, no solamente entendiendo la pregunta, sino haciendo uso de la estructura que está dentro de la pregunta. Ya después, seguramente cuando termines de tener ya cierto dominio del idioma, comenzarás a utilizar cierta economía del lenguaje, pero por el momento no es posible porque te estamos evaluando. Bueno, les vuelvo a dejar aquí enfrente este organizador gráfico que les permite organizar sus ideas, organizar sus notas al momento de tomar notas, al momento de revisar un video de esta misma sesión. Esta estructura tan sencilla, créanme, sirve bastante si le saben sacar provecho. Bueno,
Avancemos y tenemos una pregunta. Y la pregunta dice, What is will and how can we use it? ¿Qué es el will y cómo podemos utilizarlo? Tengo un par de estudiantes aquí en esta sesión. Tenemos a Claudia y tenemos a Marcela. La pregunta dice, What is will and how can we use it? ¿Qué es el will y cómo podemos usarlo? Necesito un par de respuestas para arrancar con el siguiente punto, pero necesitamos partir de algo. Dice por aquí Marcela, hola, buenos días Marcela. Em, necesitamos partir de algo. Si no tenemos, em, si no tenemos esa primera idea, no tenemos manera de dónde arraigar el resto de lo que vamos a aprender. Entonces, necesito algo, ¿ok? Dice su compañera Marcela, will se utiliza para hablar del futuro incierto. Will se utiliza para hablar del futuro incierto. Muy buena referencia, Marcela. Ahorita abordamos un poquito más, pero ya tienes una idea de arranque. Vamos a ver si está correcta, si no lo está, si hay que abordar algunos otros aspectos. Dice su compañera Claudia, es para expresar una decisión futura. Una decisión, eso es importante también. Esa palabra que utilizaste, decisión, es importante para lo que vamos a hacer justo en el siguiente momento. Bueno, ya tenemos dónde arraigar. Ya extendimos la mano, dirán algunos teóricos. Ya pusimos la mano para que en esa mano comience a caer el restante. Si no pongo la mano, el restante de lo que viene, quizás no lo voy a poder atrapar. Pues bueno, a ver, veamos. Tenemos una pregunta y la pregunta dice, What will you do next year? La pregunta dice, ¿qué harás el próximo año? ¿Qué harás? Y necesito que escuchen esta traducción porque es justo lo que ustedes necesitan comprender en cuanto a la traducción. ¿Qué harás? No dice qué vas a hacer, no dice qué harías, dice qué harás. ¿Qué harás el próximo año? Ok. Recuerden de nuevo, if you want to construct a sentence, in this case, an affirmative sentence, so you have to use people at the beginning. I mean, you need to use I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use a verb, ¿ok? Los dos primeros ingredientes que requieren ustedes para comenzar a construir algo es sujetos y verbos. Pero antes de volvernos locos, de emocionarnos en utilizar traductor excesivamente, trato de hacerlo yo mismo. Pongo sujetos y verbos en mi mente. ¿De quién quiero hablar y qué acción le quiero atribuir? Ok, una vez que ya tengo estas dos cosas identificadas, ahora pienso en qué tiempo gramatical necesito expresar esto. Si la pregunta está colocada en futuro, pues en ese mismo orden tengo que colocar mi respuesta. Entonces, esto va dentro de una fórmula en específico. La fórmula es la del will. Y entonces digo, I will read, I will listen, I will study, I will travel, I will talk, I will look, I will visit. Y obviamente le agrego un complemento. Y entonces mi oración diría, I will visit my mother. En la traducción no dice yo voy a visitar, no dice yo visitaría, dice yo visitaré. Ese will le va a terminar dando esta última sentido o este sentido a los verbos de el futuro incierto que algunos expresan. Y digo visitaré, correré, comeré, seré, estaré, dormiré, veré, hablaré, estudiaré, leeré, escucharé. Esa es la traducción que le da. No dice voy a leer, voy a escribir, voy a viajar, voy a visitar, voy a estudiar. No dice eso. Lo que dice es visitaré, correré, comeré. Esa es la traducción que terminarán encontrando. Yo les pregunto a ustedes, what will you do next year? ¿Qué harán el próximo año? Espero la respuesta de ambas en el chat para ver si van comprendiendo esto. Importante también porque vi que en algunas tareas algunos de ustedes le colocaron el to. Se quedaron tanto con el to de, por ejemplo, de I would like to, I am planning to, I am going to, que yo creo que con esa inercia que ya llevaron, porque hicieron bien la primera parte del recuadro que les señalé, aquellos que llegaron a ver el video, en el segundo apartado, donde tenían que responder con el will, algunos le pusieron el to y pusieron I will to travel. Aquí no existe el to.
Aquí se utiliza de manera directa el will junto con el verbo. No necesitamos ningún puente, no necesitamos ningún vínculo entre los dos se unen de manera directa. Y digo, I will travel next year, dice su compañera Claudia. Yo viajaré, viajaré. No dice yo voy a viajar, no dice yo viajaría, dice yo viajaré el próximo año. I will travel next year. Esperamos la respuesta de su compañera Marcela para ver si vamos comprendiendo el uso de este auxiliar y tener en claro cómo es que lo tenemos que emplear en nuestra actividad integradora número 5 en el segundo apartado, donde tenemos que responder con respecto a cómo seremos en 5 años, y en la actividad integradora número 6. Si ustedes se dan cuenta al momento de ver su actividad integradora, van a encontrar ejemplos con will, van a encontrar indicaciones con will. Pues, ¿con qué estructura tengo que responder? Pues con will, no con want to. Algunos respondieron con want to las tareas. Want to no es el punto a evaluar. Can no es el punto a evaluar. Should no es el punto a evaluar. Utilizaron otras tantas cuestiones gramaticales que no tienen nada que ver con la unidad. La unidad está evaluando el will, el be going to y el would like to. Ya si ustedes dentro de sus respuestas o reflexiones pueden llegar a utilizar alguna otra estructura, ya eso es, digamos, muy aparte. Pero en sí evalúa cómo utilizan el will, cómo utilizan el be going to y cómo utilizan el would like to, ¿sale? Dice su compañera Marcela, I will visit my grandmother. Visitaré a mi abuela. Visitaré. Ok, este es el will. Así se utiliza. Lo único que hacemos es ensamblar. Pongo un sujeto, le pongo el will, le pongo un verbo y le pongo un complemento. Eso es todo. No necesito aprenderme conjugaciones excesivas de verbos y pensar que tengo que decir leeré, correré, dormiré, jugaré. Eso hacemos en español. En inglés le pego el will a un sujeto, le agrego un verbo y dependiendo del sujeto que le haya puesto, ya tiene la conjugación que estoy buscando. Eso es todo. Bueno, esto tiene su propia forma de negación. ¿Cuál podría ser esta negación? Si ustedes ya comprendieron cómo vamos negando en cada estructura gramatical, va a terminar siendo exactamente el mismo patrón a seguir. Vamos a agregar una palabra en específico en una parte en específico de la oración y a una palabra en específico de la oración. Y es esa palabra que marca el tiempo gramatical, que no es mother, por ejemplo, en mi oración, que no es my y que no es el resto de las palabras que están ahí. Es una palabra en específico que va a albergar o que va a necesitar junto a ella una expresión. ¿Cómo podrían ustedes negar exactamente la misma oración que me compartieron? Exactamente. En el segundo recuadro de la actividad integradora 5 se contesta con planning to. Le pones un sujeto, sobre todo tú, porque tú eres la que está hablando, I. Le pones el verbo to be porque no va solito el planning to, porque es un progresivo. Si le pones solamente un sujeto y dices I planning to, ahí dices yo planeando a. Tienes que decir yo estoy planeando. ¿Ok? Tiene que llevar el verbo to be. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo niego entonces este will? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo niegan el will? Necesito que me apoyen negando ya de manera directa a las dos compañeras que están aquí la expresión que me dieron, la afirmación que ya me dieron. Me dijeron que viajarán el próximo año, que visitarán a su mamá. ¿Cómo lo niegan? ¿Cómo dicen yo no viajaré? ¿Cómo dicen yo no visitaré? Importante esto, porque es eso justo el patrón a seguir que van a seguir ustedes encontrando en el resto de los puntos gramaticales que pues si ustedes gustan seguir aprendiendo inglés, encontrarán. Y si ustedes lo comprenden desde ya, se darán cuenta que ese patrón a seguir va a seguir existiendo en varios de los puntos gramaticales que van a terminar aprendiendo. Dice Claudia, I will not travel next year. Eso es todo. La palabra que marca el tiempo gramatical es will. No es travel, next year. La palabra en sí que marca el tiempo gramatical es will. Y entonces a will, dado que es un auxiliar, a ese auxiliar le voy a terminar agregando not, pero not con N-O-T, ¿ok? Vi en una tarea que un compañero de ustedes agregó no. No, es decir, N-O, sí existe y es para decir simplemente no a algo. ¿Quieres viajar? No. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres estudiar? No. ¿Quieres dormir? No. Solamente dice eso y es justo para responder de forma directa, no. Cuando utilizamos el not no va solamente para expresar
o para responderle a alguien y decir, ¿estudiaste? Not. No existe ahí. Si dice alguien, ¿estudiaste? Did you study? No. Ok, te entiende. Solamente es el no, N-O, el no que nosotros conocemos. El not que tiene una T es para negar oraciones y tiempos gramaticales. ¿Ok? Ahí es donde se agrega. Entonces no puedo decir I will no, solamente la NO, no es posible. ¿Ok? Tiene que llevar la T. Después verán cómo emplear el no solito también en algunos. Pero por ahora va de esta manera. Marcela dice, I will not visit my grandmother. Justo, eso es todo. Entonces, ¿qué hacemos? If you want to construct a sentence, in this case, a negative sentence, so you have to use people at the beginning, pronouns such as I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to think about a verb, and maybe you may use read, listen to, study, travel, talk to, look at, and visit. And also, you need to use a complement, maybe a book, my family, music, and movie, English, my mother, and to USA. But you need to use this ingredients into a specific formula. In this case, we need to use will plus not because this is a negative sentence. So you have to say something like this. I will not visit my mother. I will not study. I will not travel. I will not look. I will not visit. I will not read. If you want to use a contraction, so you may say something like this. I won't visit my mother. I won't listen. I won't study. I won't travel. I won't talk. I won't look. I won't visit. ¿Ok? Entonces, si quieren ustedes hacer oraciones negativas, de igual manera siguen los ingredientes que ya tenían anteriormente. Sujetos, más verbos, más complementos. Todo esto dentro de una fórmula. La fórmula es la del will. Y el will, dado que va a ir en negación, terminará siendo agregado junto a él el not. Y entonces expreso algo como lo siguiente. I will not visit my mother. Dice Claudia, I will not travel next year. Marcela nos dice, I will not visit my grandmother. Perfecto. Afirmo y niego. Ahora les pregunto a ustedes, si ya comprendieron cómo hacer afirmaciones, cómo hacer negaciones, y ya fueron viendo el patrón a seguir dentro de todo lo que hemos aprendido, el did, el presente progresivo y los tiempos gramaticales anteriores, saben que afirmamos, negamos y ¿cuál es la tercera parte que nos falta para aprender a utilizar una estructura gramatical? Afirmo, niego y esa es la manera en la cual tienen que aprender a utilizar una estructura gramatical en tres formas, afirmando, negando y ¿cuál es la última forma que nos falta por aprender, Marcela o Claudia? ¿Cuál es la última forma? Es la forma en la cual deben ustedes utilizar, es una de las formas en la cual deben ustedes utilizar cualquier estructura gramatical. Afirmo, niego y ¿cuál me falta? ¿Cuál falta, Marcela? ¿Cuál falta, Claudia? Importante para que siempre lo tengan en la mente y sepan que prácticamente eso es lo que tienen que hacer con cualquier cosa que ustedes aprendan en cualquier idioma. Afirmar, negar y ¿cuál es la última forma? Espero su respuesta en el chat, Claudia y Marcela. Dice su compañera Claudia, preguntar. Exactamente. Afirmo, niego y pregunto, niego y afirmo, niego, afirmo y pregunto. Como sé que vaya al orden, pero esa es la manera en la cual manejamos cualquier estructura gramatical. Si ustedes no se han dado cuenta, eso es lo que hacemos todos los días cuando interactuamos con alguien. Llegamos y le decimos, hola, ¿cómo estás? Pregunté. Y responde la persona. ¿Alguien quiere entrar? De un segundo. Y responde la persona, estoy muy bien. Y ella pregunta, ¿y tú cómo estás? ¿Estás bien? No, la verdad, no. Y niego. He estado mejor, afirmo. Y eso es lo que hacemos en nuestro discurso de manera cotidiana, afirmar, negar, preguntar y afirmar. Eso es todo lo que hacemos dentro de nuestra práctica discursiva. Bueno, ahora, ¿cómo preguntan? ¿Cómo me preguntas, Claudia, que si viajaré el próximo año? ¿Cómo me preguntas, Marcela, si visitaré a mi abuela? ¿Cómo lo haces? Antes de que pasemos de manera directa, ¿cómo lo haces? Aquí no existe el do, así que si tienen en su mente decir do, aquí no existe. Aquí no existe el did. Aquí no existe ningún otro tipo de estructura que no esté dentro de las oraciones que estamos viendo aquí enfrente, ¿ok? Dice Beatriz, buenos días compañeros, es una disculpa, pero no te preocupes, aquí andamos, ¿ok? Bienvenida. ¿Cómo me preguntan eso? ¿Cómo me preguntan si visitaré a mi abuela? ¿Cómo me preguntan si viajaré el próximo año? Dice Claudia, ¿will you travel next year? Ok, así justamente.
¿Qué necesitamos? De los ingredientes que ya tenemos, lo único que vamos a hacer es reubicar palabras. Y en sí, la única palabra que vamos a reubicar es el will. Antes, en la afirmación y en la pregunta, aparecía después del sujeto. En la afirmación y la negación, perdón. En la pregunta aparece antes del sujeto. Es el que encabeza esta estructura porque es una pregunta. Y entonces digo, will you travel next year? ¿Viajarás el próximo año? Y entonces veamos cómo la construí yo. Sujetos, verbos, complementos, el will y cierro con una question mark. Y entonces digo, will you visit your mother? ¿Visitarás a tu mamá? Will you read a book? ¿Leerás un libro? Will you listen to music? ¿Escucharás música? Will you study? Will you travel? Will you talk to? Will you look at? Will you visit? Will you? Ahora, este tipo de preguntas aparecerán de alguna manera en su actividad integradora número 6, la cual les pide que hagan 6 preguntas, 3 en el primer apartado, 3 en el segundo apartado. Ahorita entraremos a la actividad, no se preocupen por ello. Pero les pide que hagan preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas con los futuros, preguntas con lo que estamos aprendiendo, con will, con be going to, o en su defecto, con God likes you. Pero en ningún momento van a aparecer preguntas con do, con did, preguntas con should o con can, no son de esta unidad, no pertenecen a esta unidad y tampoco las dos últimas que mencioné pertenecen al módulo. Dice Marcela, will you visit your grandmother? Perfecto. Es la forma de preguntar. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta con relación a la que estamos viendo? Después vamos a ver algunas otras cuestiones. Pero hasta este punto, de lo que acabamos de charlar, de lo que acabamos de revisar, ¿alguna duda, alguna pregunta, Claudia o Marcela? So, any doubt or question, please just let me know. Dice Claudia, ninguna, sir, gracias. Ok, gracias a ti, Claudia. Marcela, ¿alguna duda, alguna pregunta? Any doubt or question, Marcela? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Beatriz, ¿alguna duda, alguna pregunta? Seguramente tendrás alguna duda, ahorita la podremos aclarar, es momento de ello, entonces estamos atentos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? So, any doubt or question, please, guys or girls in this case? Dice Marcela, ninguna duda, asesor, gracias. Gracias a ti, Marcela. Beatriz, ¿sigues por aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, Beatriz? Ninguna duda, muchas gracias. Perfecto, Beatriz. Pues bueno, avancemos. Si ya tenemos la base que acabamos de hacer de will you visit, will you travel, will you study, will you, esa es una base ya de una pregunta sencilla, que la pregunta se les llaman preguntas de sí y no. Ahora existen las otras preguntas que ya hemos venido revisando, que son las WH, y estas preguntas lo único que vamos a hacer es agregárselas a la estructura que ya teníamos antes. Si yo ya tenía construido algo como will you read, will you study, will you travel, will you, will you, will you, will you, a ese tipo de estructura le voy a agregar las WH. Y entonces puedo decir, what will you read? ¿Qué leerás? When will you read? ¿Cuándo leerás? Where will you read? ¿Dónde leerás? Why will you read? ¿Por qué leerás? How will you read? ¿Cómo leerás? Who will you read? Y en esta le podemos agregar el with al final. Who will you read with? ¿Con quién leerás? ¿Ok? Tiempo de hacer preguntas. Los espero. ¿Qué le agregarían a la estructura previa que ya tenían? Un what, un when, un where, un why, un how, un who. ¿Qué le agregarían? Veamos cómo lo construyen para que podamos ver si van comprendiendo esta parte. Dice su compañera Claudia, when will you travel? ¿Cuándo viajarás? Perfecto. When will you travel? ¿Cuándo viajarás? Pregúntame, Claudia, ¿con quién viajaré? Ve la pregunta que tengo en la parte inferior en amarillo y ahí digo con quién. El with está al final. Pregúntame, ¿con quién viajarás? Colocas algo al principio, que en este caso es el who, después el resto de la idea que parte a partir del will y hace travel, y terminas con with al final. Y entonces dice, ¿con quién viajarás? A ver, ayúdame con eso. Es importante porque este tipo de preguntas de pronto les causan conflicto y colocan el with en lugares donde no tiene que ir. El with tiene una posición en específico, dice su compañera Claudia. Who will you travel with?
Sí y no. ¿Te das cuenta cuál es el error? Casi siempre la mayoría de estudiantes cometen ese error. Hay una letra que no está en el lugar correcto. Una letra. ¿Cuál es esa letra? Revisa lo que está aquí enfrente y revisa lo que escribiste, Claudia. Es una letra que no está en el lugar correcto. Espero que después de que la identifiques te darás cuenta que esa letra va después de otra, no va antes. ¿Ok? Vuelve a ver lo que acabaste de redactar y es una sola letra la que está ubicada en un lugar erróneo. No va ahí. Dice Marcela, Who will you visit your grandmother with? Ok, muy bien. Ve el ejemplo, Claudia, de tu compañera Marcela y a ver si notas lo que hiciste. En cuanto al orden está bien, pero hay una palabra, hay una letra, perdón, que no va en el lugar que tiene que ir. Búscala y ya me señalas tú si la encontraste. Dice Beatriz, Who are you traveling with next week? ¿Con quién estás viajando? Sí y no. Recuerda que están siendo evaluados con will, con be going to y con would like to. Esto que tú acabaste de hacer es el presente progresivo que también se utiliza para futuros. Sí está bien la pregunta, es decir, sí entra dentro de los futuros, sin embargo, los temas de esta unidad solamente son will, be going to y would like to. El progresivo en sí directo no está siendo utilizado en esta unidad. Entonces, te lo señalo porque al momento de que tú hagas este tipo de preguntas, te voy a señalar dentro de la retroalimentación que no pertenece a la unidad, porque la unidad solamente evalúa tres: will, be going to y would like to. Entonces, ahora estamos viendo solamente will, solo will. Ve qué es lo que están haciendo tus compañeras y utiliza el will, ¿sale? Claudia dice, Who will you travel with? Exacto. ¿Qué había de error? La H la colocaste después de la W. La H va al final. Cuando vamos a decir con, la H va al final. La H va después de la W si es que en todo caso, en algún punto, si es que en algún caso, en algún punto, voy a escribir la palabra blanco, porque es lo que le pasa a algunos, se quedan con el color y blanco sí, lleva una E al final de hecho, pero digamos que la primera parte es parte de, ¿sale? Bueno, vuelvo a repetir, estamos solamente con will, ese es el que está siendo evaluado y estamos aprendiendo eso. Dice Beatriz, who will you eat with? Así, justo, eso. No es que lo otro esté mal, porque de hecho lo hiciste bien, te lo vuelvo a señalar, pero recuerda que hay que limitarnos a lo que nos están evaluando. Si tú excedes eso, vuelvo a repetirlo, y se lo señalo no para que se sientan mal, digan, ay, entonces ya me equivoqué en todo. No, lo estás haciendo bien, lo que acabas de hacer anteriormente estuvo bien. La situación es que cuando tú emplees eso dentro de una actividad integradora o dentro del proyecto, por ejemplo, voy a terminar señalándote que eso no está siendo evaluado. Y en algunas ocasiones me ha tocado que alumnos me responden diciéndome que pues entonces que lo que aprendieron en otro lado no lo podemos evaluar o cómo, porque aprendieron inglés en otro lado. Y les vuelvo a señalar, vuelvo a repetir, la indicación dice que utilices will. Está respondiendo con otra estructura. Y esto también me deja ver que no estás comprendiendo la instrucción. Y eso te va a ayudar también, no solamente para el inglés, te va a ayudar en tus habilidades comunicativas del día a día, de hecho, que nosotros en español tenemos fallos. Igual los gringos tienen fallos, igual que cualquier persona que no haya sido alfabetizado, dirán algunos, termina teniendo fallos en el idioma. Creo que también les dije en algún momento, y hago un paréntesis, y es importante esto también para que ustedes lo vean y así como van avanzando en su preparación y en sus estudios en prepa en línea, también lo vean para con sus hijos, si es que tienen hijos, la alfabetización es muy importante en muchos aspectos, ¿ok? Es decir, que te enseñen a leer y escribir es demasiado importante porque ayuda a muchos procesos cognitivos, pero sobre todo, les decía yo en algún momento, que hay estudios lingüísticos que dejan en claro que mientras menos educación tiene una persona, mayor mutación hay del lenguaje. Es decir, hay mucho slang, mucho caló dentro del uso del lenguaje. Y no quiere decir que esté bien o esté mal, aquí no estamos para juzgar en sí, solamente son estudios que nos dejan en claro que mientras menos educación, y hablamos de lo académico, no hablamos de los modales, sino mientras menos educación académica tenga una persona, más mutación habrá del lenguaje y comenzará a inventarse un montón de sinnúmero de expresiones, de ideas. Y ustedes lo pueden ver seguramente en videos, la riqueza, dirán algunos lingüistas,
de ciertos extractos sociales donde manejan el idioma, pero de pronto al analizarlo a las personas te das cuenta que su nivel de estudios es bajo, es precario, es de primaria quizás máximo. Y aquí no estamos juzgando a nadie, solamente le estoy señalando algo, ¿ok? Mientras más estudios, mientras más educación académica tiene una persona, menor mutación del lenguaje va a haber y va a haber una mayor claridad o comprensión entre las personas. Es decir, lo que yo digo y lo que tú dices y lo que yo estoy expresando, lo que tú estás entendiendo, recae en un mismo marco y los dos nos entendemos y hay menos malos entendidos. Pero cuando ustedes hablan con una persona que tiene menor habilidad o menores estudios, comienza a haber malos entendidos. Y tú que sí llegaste a tener estudios, lo que tienes que hacer es nivelarte con la persona con la que estás hablando y dejar los tecnicismos, dejar las pretensiones dentro del uso de la lengua y nivelarte y buscar que los dos se comprendan en algún punto. Pero mientras más suben en esta escala educativa, créanme, hay menores malos entendidos. Ya si nos metemos a tecnicismos propios de cada hora, va a haber malos entendidos. Pero en general, las palabras que llegamos a utilizar, el registro lingüístico que llegamos a compartir, nos permite comprendernos de una mejor manera. Esto es importante, les estaba yo señalando, no para discriminar ni nada de ese tipo de situaciones, sino para entender que la educación aporta en muchos aspectos, no solamente para que tengan una carrera, para que sean millonarios y cosas como esas. La educación es civilizatoria, dirán algunos, dentro de algunas corrientes, ¿ok? Ya si ustedes tienen alguna otra visión, yo no estoy para juzgarlo, simplemente les señalo que otros beneficios termina teniendo, ¿ok? Perfecto, dice Beatriz, who will you ok, lo que ya había señalado. Perfecto. Le señalo lo siguiente. Will no va a tomar verbos en pasado ni en pasado participio. Lo único que va a hacer es agregar verbos que estén en infinitivo. Y entonces terminará diciendo I will open, I will accept, I will love, I will learn, I will hurry, I will dare, I will help. ¿Qué estoy haciendo? Utilizar el will con un sujeto y agregarle un verbo de manera directa de los verbos que aparecen en la sección de infinitivo. Esa es toda la ciencia dentro de esto. Lo que les venía diciendo desde la primera parte de esta sesión. Lo que hace el inglés es ensamblar. Voy por mi tablita de sujetos, pongo un sujeto. Voy por mi tablita de verbos, le pongo un verbo. Ahora, dependiendo de lo que yo quiera expresar en el tiempo en el que quiera expresar mis ideas, voy y busco las características de ese tiempo. Ah, pues resulta que me están enseñando los futuros y con el will. Listo. Ya tengo un sujeto y tengo un verbo. Pero el will va en una posición específica, o que le hago un espacio entre el verbo y el sujeto y ahí meto el will. Y comienzo a ensamblar ahora con el will. Y digo, I will study. Quiero ensamblar con el be going to. Ah, tengo study y tengo I, pero en medio tiene que ir la otra estructura que aprendí el día miércoles, be going to. Y entonces digo, I am going to study. Quiero poner esta idea con el would like to, ok, ya tengo study, tengo I, y ahora en medio voy a meter la estructura que aprendí que fue would like to. Y digo, I would like to study. Lo único que hice es ensamblar, traer las palabras y colocarlas. No necesité mayor ciencia en todo esto, ¿ok? Lo mismo va a suceder con la mayoría de verbos, tanto regulares como irregulares. Los que tienen que utilizar son los que vienen en la sección de infinitivo, ¿ok? So it doesn't matter if you are using regular verbs or irregular verbs. So the only thing that you have to use is to use the infinitive form. I will build, I will find, I will pay, I will stand, I will win, I will sleep, I will meet. That's the only thing that you have to do, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta este punto de lo que acabamos de ver para que pasemos ya directamente a esa actividad integradora número 6? ¿Dudas o preguntas? Claudia, Beatriz y Marcela, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, dicen por ahí, Beatriz. Gracias, Beatriz, por tu respuesta. Dice Beatriz que ninguna. Claudia, ¿alguna duda? Tampoco. Marcela, ¿alguna duda? Creo que tampoco, ¿verdad? Bueno, entremos a la actividad integradora número 6. Recuerden algo, no puedo traerles la actividad integradora aquí enfrente en sí, no se nos permite. Algunos alumnos me dicen que en otros módulos lo hacen. Bueno, yo soy respetuoso de lo que hagan los demás. Dentro del módulo 7 no se puede. Hay supervisión de mi trabajo y también de sus aportaciones y no es posible traerlo. Pero sí puedo traer cosas que se asimilen a esa actividad. Bueno, traje una y dice Luis Miguel's Concert, el concierto de Luis Miguel, un cantante pues un tanto famoso. Y dice la indicación, escribe 3 preguntas en inglés para saber información específica del concierto. No dice escribe 3 preguntas en español, no dice escribe 3 preguntas en
en pasado, no dice eso. Dice escribe 3 preguntas para conocer algo sobre o información específica sobre el concierto. Ahora, lo importante de esto es que dentro o adelante de la indicación van a aparecer algunos ejemplos y dentro de esos ejemplos prácticamente se te está marcando qué tiempo gramatical tienes que utilizar y qué estructura. Si es el will, si es el be going to o si es el would like to. Tienen que poner atención a ello. Ok. Si el ejemplo tiene will, pues tengo que crear oraciones con will. ¿Puedo utilizar alguna otra de los tiempos gramaticales que estoy aprendiendo? Sí, mientras se mantenga en el tiempo verbal en sí, es decir, en futuro. ¿A qué voy con esto? Si a mí se me ocurre la brillante idea de mis preguntas hacerlas con do, eso va a estar mal, porque el do aquí no existe. Si a mí se me ocurre crear con did, también va a estar mal, porque aquí el did no existe. Si se me ocurre hacer preguntas con el presente progresivo, está mal. Con el pasado progresivo, está mal. Las preguntas que en todo caso entran dentro de esta actividad integradora son con will, con be going to y con would like to. Son las que pueden hacer. Ahora, aquí enfrente tienen un ejemplo de qué tipo de preguntas pueden hacer. Y van a encontrar en la pregunta número 3 el does. Ahora, dirán, pues no me está diciendo que no hay que utilizar el do ni el did. Bueno, les explico lo siguiente. Dentro de este primer apartado les pide que hagan 3 preguntas y les da ejemplos de qué tiempo gramatical tienen que utilizar. Lo digo porque algún alumno en algún momento me escribió para decirme que no podía hacer esa pregunta en futuro porque no tiene el mismo significado. Y le decía yo, ok, lo que puedes hacer es lo siguiente. La mayoría de preguntas tienen que estar en el tiempo verbal que estamos aprendiendo, que es el futuro. Ok. Si la pregunta, o más bien si el apartado pide 3 preguntas, la mayoría tienen que estar en futuro. ¿Cuántas son la mayoría? Pues 2. Y si 2 ya están en futuro, la tercera puedes tener la opción de utilizar algún otro tiempo si es que crees que requieres forzosamente ese tiempo para poder tener la información precisa que estás buscando, ¿ok? Pero tienes que mantener la mayoría de la redacción en futuro. Entonces, de las 6 preguntas, ¿cuántas pueden estar en futuro? Pues la mayoría, que terminarían siendo 4. ¿O cuántas deben? La mayoría, que serían 4. ¿Cuántas o con cuántas tengo el margen para utilizar otro tiempo? Pues con 2 máximo. Pero si no requieres hacer eso, yo te recomiendo que todo lo mantengas en futuro. Pero por alguna situación lo que tú quieres expresar no se expresa de la misma manera en futuro, tienes la posibilidad de utilizar otro tiempo mientras la mayoría de las preguntas se mantengan en futuro. La pregunta dice, where will the concert take place? ¿Dónde se llevará a cabo el concierto? When will the concert take place? ¿Cuándo? Y ahora la pregunta dice, ¿y cuánto cuesta el boleto? How much does the ticket cost? ¿Y cuánto cuesta la entrada? Dirán algunos, ¿le puedo poner el will y decir cuánto costará? Pues sí, también de hecho, pero señalo esto, que hay ciertas expresiones que quizás dentro de lo que ustedes están tratando de expresar o de decir, no mantienen el significado que están buscando. Bueno, ya señalé qué es lo que pueden hacer. En el segundo apartado dice, escribe 3 preguntas en inglés para encontrar, para descubrir qué hará. Vean, desde la indicación ya tiene el will. Y si en la indicación tiene el will, pues las preguntas van en will. Si el ejemplo todavía reafirma aún más que va will, pues las 3 preguntas que me tengo que aventar van en will. Y dicen entonces, escribe 3 preguntas en inglés para descubrir lo que hará tu compañero antes del concierto. Ejemplo, what will you wear for that day? ¿Qué vestirás para el concierto? ¿Qué llevarás para el concierto? ¿Qué comprarás para el concierto? ¿Qué estudiarás del concierto? No sé, cosas como esas. Bueno, ¿qué tipo de preguntas? Will you be on time? ¿Llegarás a tiempo? Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? Will you pick me up? ¿Me recogerás? ¿Pasarás por mí? Preguntas con el will. ¿Y por qué hice las 3 con el will? Pues porque en la indicación está en el will, está el will. Porque en el ejemplo está el will. La indicación por sí misma me está señalando qué estructura tengo que utilizar. El ejemplo me está reafirmando cuál tengo que utilizar. Bueno, ahora, importante lo siguiente, ¿cómo respondo esto? Y esto es importante porque vi tareas, ya revisé algunas tareas de ustedes de esta semana, y hay personas que preguntan con el will y responden con el be going to. Preguntan con el be going to y responden con el would like to.
Pregunten con el will y responden con el can. Si pregunto con el will, respondo con el will. Si pregunto con be going to, respondo con be going to. Tiene que haber concordancia gramatical, ¿ok? La pregunta dice, where will the concert take place? La respuesta dice, the concert will be in Ciudad de México. El concierto será en la Ciudad de México, ¿ok? El siguiente dice, when will the concert take place? ¿Cuándo se llevará a cabo el concierto? The concert will be in December. Será en diciembre. How much does the ticket cost? It's 2,000 pesos, maybe. Cuesta 2,000 pesos, perhaps. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué requieren hacer? Hacer preguntas en futuro y responder en futuro de igual manera. ¿Sale? Bueno, hay otro apartado que les pide redactar. No te preocupes, Marcela, aquí seguimos. Si es que te perdiste algo, pues ahorita podemos abordar alguna duda que tengas y si no, puedes volver a revisar el video una vez que lo tengamos ya cargado ya en la plataforma, así que no te preocupes. Dice la indicación, in a paragraph of 5 to 8 lines, write how the English can help you to get a better job. En un párrafo de 5 a 8 líneas, escribe cómo el inglés puede ayudarte a tener un mejor empleo. Ahora, si ustedes aún tienen dificultades para hacer párrafos o textos en sí, pueden escribir las ideas de manera aislada. Como por ejemplo, vean, el inglés me puede ayudar a tener una mejor posición laboral. English can help me to have a better job position. ¿Ok? Lo puede hacer de forma en oraciones, sin meterlo en un texto aún. Pero si quieren mejorarlo, lo que pueden hacer es buscar conectores, buscar las famosas linking words. Pónganle por ahí en inglés en su buscador. Conectores en inglés, conectores básicos en inglés sobre todo. Y que tengan la versión en español para que ustedes comprendan cuáles son. ¿Y qué van a hacer con esos conectores? Pues les van a ayudar a conectar las ideas y van a tener algo como lo siguiente. Ya no oraciones aisladas, sino son las mismas oraciones, pero dentro de un texto. Primero, English is important nowadays to have a better job position. Primero que nada, el inglés es muy importante para tener una mejor posición laboral. Because it is a global language, porque es un idioma global. English is going to help me to travel to USA. El inglés me va a ayudar a viajar a Estados Unidos to study specialty, para estudiar una especialidad. After that, después de eso, it can help me to get a better job position. Después me va a ayudar a tener una mejor posición laboral y así. Y lo que hice simplemente fue ir uniendo. Busquen conectores, pongan ahí Lincoln Words básicos en inglés para que sepan exactamente qué es lo que requieren y qué es lo que tienen que hacer. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Nuevamente, su audio, no importa que se excedan del tiempo, mientras no envíen audios de 5, 10, 15, 20 minutos, pueden excederse máximo un par de minutos, ¿ok? ¿Qué les gusta? Si la indicación dice minuto y medio más, 3 minutos. Y ya de verdad exagerado, 4 minutos. Recuerden qué es lo que estoy buscando en sus audios. Fluidez, no tanto pronunciación. Sí, terminaré indicándoles que trabajes en tu pronunciación y esto y lo otro, pero en sí lo que termina incidiendo en que se decrezca un tanto su calificación es la fluidez. Y la fluidez no tiene que ver con hablar rápido, tiene que ver con evitar dudar tanto, hacer tantos cortes y decir, por ejemplo, hola, mi nombre es Daniel, hoy les... Así no. Necesitamos escucharnos fluidos y aunque hablemos despacio podemos decir, hola, mi nombre es Daniel Juárez. No hice tantos cortes, fui directo a lo que tenía que decir sin tantas dudas. Eso es lo que evalúo en sí en sus audios, ¿ok? Perfecto. Eso es lo que tienen que hacer en su actividad integradora número 6. ¿Dudas o preguntas con relación a su actividad integradora, con relación a lo que acabamos de ver o alguna otra duda que tengan, tiempo de externarla para que la podamos abordar? Beatriz, Claudia, Marcela, dudas o preguntas, los leo, los escucho si es que quieren activar su micrófono. Dice Beatriz, ninguna duda, gracias. Claudia, asesor, disculpe, preparatoria es high school, exactamente, high school es la preparatoria y secundaria junior high school. Sucede que en inglés ellos no tienen esa diferenciación, sus grados van corridos, entonces dicen séptimo, octavo, noveno, décimo grado. Y lo único que señalan es que están en el junior high school, están en la parte baja de ese periodo de estudios o están en la parte alta de ese periodo, que es la high school, que es ya el término previo a la llegada de la universidad. Son décimo grado, me parece que máximo llegan ellos. Y de hecho ya dentro de la high school encuentran igual junior y encuentran senior.
Y senior son aquellos que están ya en el último grado, ya, es decir, están para graduarse y llegar a la universidad. Entonces, high school señala los últimos grados de educación, sobre todo el concepto que nosotros tenemos de educación media superior, que sería por los últimos 2 grados, porque de hecho algunos meten el primer grado de bachiller en la junior high school. Pero para que te quede en mente, bachiller, high school, secundaria, junior high school, ¿ok? Para que lo tengas en mente. Tenía esa duda. De nada, Claudia. Dice Marcela, ninguna duda, asesor, muchas gracias. Pues bueno, vamos cerrando nuestra sesión y tenemos 5 minutos justos para cerrar esta sesión y me adelanté un poquito porque quiero abordar un par de temas importantes que sigo viendo en sus actividades integradoras, ¿sale? Importante esto para aquellos que lleguen a ver los videos allá en YouTube. Está sucediendo algo o sigue sucediendo algo que creo que les venía diciendo. La generación anterior tuvimos unas reuniones con respecto al uso de inteligencias artificiales, sobre todo las generativas como ChatGPT, como su WhatsApp, que ya tiene una inteligencia artificial, como ChatPDF, como otros tantos tipos de inteligencias artificiales que existen, que hay bastantes, que son muy útiles. Yo dentro del doctorado mismo las estamos utilizando, pero no para hacer trampa, no para atribuirme la autoría de algo, sino porque facilita el trabajo en muchos aspectos, sobre todo en la investigación, nos ayuda bastante para abordar muchas cosas en el área de la investigación. La situación es que cuando no las utilizamos de manera adecuada y estamos solamente tratando de hacer trampa, que eso es justo lo que está sucediendo con varias tareas, y que no tengo la evidencia completa, pero estoy seguro que eso está hecho en una actividad, esto está hecho en una inteligencia artificial y termino de saber que eso está hecho en una inteligencia artificial porque no hay quejas. Y les digo, bueno, no puedo ponerte más del 6 porque eso está hecho en una, actividad, en una inteligencia artificial por esto, esto y esto y esto. Es decir, cuando yo me refiero a que no tengo pruebas, es que no tengo la evidencia del otro lado donde tú estás con tu inteligencia artificial redactando, copiando y pegando. No tengo esa evidencia, tengo supuestos solamente. Pero al momento de que tú no refutas lo que acabé de expresarte, me dejas en claro que sí, realmente lo hiciste en una inteligencia artificial. Entonces, a lo que voy con todo esto. En el inglés no requieren las inteligencias artificiales. Si realmente quieren pasar la materia, lo que les dije creo que en la primera sesión, lo único que tienen que hacer es cumplir con cada actividad integradora y con cada uno de los apartados, que esté medianamente bien hecho y van a terminar pasando el módulo, van a terminar acreditando. Obviamente no con 10, no con 9 o no con 8, seguramente máximos 7, mínimos 6, pero van a terminar sacando una buena calificación o una calificación aprobatoria. La situación es lo siguiente. Hay alumnos que hacen trampa y aún así, sabiendo que hacen trampa, buscan los 10 o los 9 porque quieren tener una excelente calificación. Y siempre les señalo, ok, si tú haces sus actividades integradoras y todo el esfuerzo que tú hiciste, aún sabiendo que el inglés se te complica, es decir, que es muy mínimo lo que manejas del idioma, y haber hecho tus tareas completas, te arroja un 6, ese 6 es parte del esfuerzo que estuviste haciendo. Ese 7 es parte del esfuerzo que estuviste haciendo. La situación es que hay alumnos que me dicen, ay, para eso me maté toda la noche, si nomás me puso 9, me puso 8, me puso 6 o me puso 7. Y les vuelvo a señalar, el 8, el 9, el 10, inclusive el 7, 8, 9 o 10, digamos, es el punto extra de tu esfuerzo que ya hiciste. Porque ese ya es el 7, el 8, el 9 o el 10, es el nivel de dominio de idioma que ya tienes. Si no tienes ningún nivel de dominio del idioma, pero te esforzaste, hiciste lo necesario, tienes el 6. ¿Eso te va a ayudar a pasar la materia? Si lo ves de una manera, sí. Ahora, ¿quieres el 7, quieres el 8, quieres el 9 o quieres el 10? Muéstranos qué nivel de dominio del idioma ya tienes. Un puntito más al 6 es un 7. Ya tienes cierto dominio. 2 puntitos más es el 8, ya tienes un dominio intermedio. 3 puntitos más es el 9, ya tienes un nivel preintermedio, intermedio, avanzado quizás. Tienes un 10, tienes un nivel avanzado del idioma. Algunos terminan teniendo los 10, varios de ustedes han tenido 10, porque ya demostraron de alguna manera con sus participaciones en la plataforma, en los espacios abiertos, en los espacios de aprendizaje y en cualquier otro apartado que están al pendiente de su proceso de aprendizaje. Quizás su dominio es un 8, quizás su dominio es un 7, pero ese restante que tienen agregado en su calificación es ese extra que no es forzosamente, no es obligatorio, pero lo están haciendo y es parte de también
este proceso y tiene que ser reconocido. ¿A qué voy con esto para ir cerrando este abordaje? Necesitamos que, por favor, se enfoquen en lo que ustedes, en lo que tiene que ver con las tareas y que se enfoquen de manera tal que para el cierre de nuestra semana 4, porque viene la semana 4, puedan ustedes terminar el proyecto integrador de la mejor manera. Me ha tocado ver proyectos integradores que de igual manera los meten a una inteligencia artificial y no se dan cuenta porque no tienen todavía un dominio del idioma, que la inteligencia artificial les está hablando y en inglés les está respondiendo, les dice, aquí tienes la información que me pediste en el apartado anterior. Espero que sea útil. Si necesitas algo más, por favor házmelo saber. Estoy para apoyarte. Y está en inglés, pero como no lo leyeron y como está en inglés y el dominio aún es un tanto bajo, copiaron y pegaron. Entonces, para este cierre de la semana 4, por favor eviten eso. Si requieren algún tipo de ayuda, escríbanme, pónganle urgente, pónganle por ahí, no entiendo las indicaciones, señalen específicamente en qué requieren la ayuda y con todo gusto los ayudo, pero evitemos ese tipo de prácticas, ¿ok? Y el segundo apartado es acerca de poder utilizar, dice Marcela, asesor, yo tengo una duda, yo utilizo un diccionario, es el Larousse Pocket Español Inglés, lo utilizo porque hay palabras que no sé cómo se escriben y me auxilio. Tengo que referenciar al final, sí, es un apoyo también de dónde es que está proviniendo la información. De cualquier cosa que tú utilices para hacer tus tareas es un apoyo y esos apoyos tienen que tener una referencia. Colócalos también, si es que en algún momento te puse ahí la nota de que necesitas referencias, colócalo también que estás utilizando eso. Métete al manual que siempre les dejo y ve cómo se puede referenciar este recurso. Es sencillo, tampoco tiene gran ciencia, son partes específicas de lo que tienes que redactar y listo. No negamos que no prohibimos que utilicen diccionarios ni que utilicen traductor. Ya les señalé cómo pueden utilizarlo. Necesitamos apoyo, obviamente. Si ustedes utilizan una app, también por ahí póngale como la referencia de la app y cosas como esas, sobre todo para evitar estas malas interpretaciones y que quizás ciertas palabras yo las tomo que las sacaron del traductor o de una inteligencia artificial, cuando quizás no es verdad. Pero si yo leo que ya pusieron ahí la referencia del traductor o pusieron la referencia de la inteligencia artificial también, porque hubo una alumna que puso la referencia y me dijo que que ella está apoyándose en una inteligencia artificial, pero solamente para ciertas partes. También ya me puso la referencia y cuando yo leo su tarea me doy cuenta que la hizo ella por la sintaxis que utiliza y me doy cuenta que sí la hizo ella, ¿sale? Bueno, entonces, pues bueno, todo. Es todo por el día de hoy. La siguiente semana tenemos dos últimas sesiones. La sesión número 7 va en relación al proyecto integrador. Les trato de apoyar en cómo responder el proyecto integrador, haciendo una revisión de los tiempos gramaticales. Y nuestra última sesión del día viernes va con relación a recursos digitales para el aprendizaje del inglés. Les doy una serie de sugerencias de recursos digitales en línea que ustedes pueden utilizar de manera gratuita para que sigan aprendiendo inglés. Les señalo eso para que ustedes se organicen y sepan si quieren ser partícipes de ambos espacios abiertos. Bueno, un gusto haberlos tenido por aquí. Nos estamos viendo la próxima semana puntuales como siempre. Hasta luego. Bye bye.